A continuación se va a desarrollar un ejercicio en GraphSet, en donde los componentes neumáticos son un cilindro de doble efecto y de doble vástago, en donde la posición inicial va a ser S2. También está el cilindro de simple efecto, el cual va a tener un control de cierre del caudal y va a estar controlado por una válvula 3.2 con retorno al muelle. Para este cilindro de doble efecto y de doble vástago se va a utilizar una válvula 5.2 modificada, en donde va a tener retorno al muelle en ambos accionamientos, con su respectiva unidad de mantenimiento y su fuente de aire comprimido. Ahora se van a configurar las entradas y salidas en GraphSet, en donde S0 corresponde a un pulsador Start. Este SP corresponde al interruptor que va a simular el sensor de proximidad. Este S1, S2, S3, S4 y S5 son los obturadores de las posiciones de los vástagos en cada cilindro. Ahora para las salidas, CT1 y CT2 corresponden a la simulación de las bandas transportadoras. Esta es la banda CT1, corresponde a la banda transportadora 1 y CT2 la banda transportadora 2. Y1, bueno, estas dos están en paralelos con cada una con su respectivo indicador luminoso y su relé. Y1, Y2 y Y3 tienen sus solenoides del accionamiento electroneumático para controlar las válvulas 3.2 y 5.2. Ahora voy a proceder a explicar la configuración en GraphSet, en donde tenemos un paso inicial que es 0 y también va a iniciar el contador, va a ser igual a 0. Tenemos una transición en donde significa que si yo primo ese 0, es decir, el botón Start, tiene que iniciar el programa. Ahora va a haber un macro, que este macro hace referencia a la acción de cuando el vástago va hacia el lado izquierdo y la pinza, es decir, este cilindro de simple efecto baja, o sea, toma una caja, hace como la simulación de una caja. Entonces, pues la entrada del macro 1 significa que CT1, la banda transportadora, va a empezar a andar. Y la transición significa que si el sensor de proximidad está activado, pues detenga la banda transportadora 1 y haga que el cilindro de doble efecto y de doble vástago vaya hacia el lado izquierdo. Y a su vez, y luego cuando llegue a la posición S1, acá está condicionado que cuando llegue a la posición S1, ahí sí salga el cilindro de simple efecto. Después está la transición de que si está activado SA5, es decir, el obturador S5, es decir, la posición S5, cuando el cilindro está fuera, el cilindro de simple efecto, el vástago está fuera de este cilindro de simple efecto, pues o sea, que retome a su posición. Luego, al dejar de presionar el sensor de proximidad, se va a hacer el siguiente macro, es decir, el macro 2, en donde el macro 2 lo que va a hacer es simular
la otra actividad del cilindro de doble efecto y de doble vástago cuando va hacia la posición, hacia hacia la derecha, es decir, hacia S3, lo cual significa que Y2 se va a apagar. Y también va a estar condicionado de que para que haga Y1, es decir, que salga el cilindro de simple efecto, tiene que estar activado SA4. Es decir, que tiene que estar en la tiene que estar acá el vástago. Y después está está otra nuevamente condicionado de que SA3, es decir, que la posición S3, es decir, que el cilindro esté acá en S3, salga nuevamente el cilindro de simple efecto. Ahora, lo que se va, la transición está condicionada porque cuando la posición de sea 5, es decir, que el obturador detecte que el cilindro está fuera, el cilindro de simple efecto está fuera, y el cilindro de doble efecto y de doble vástago está en S3, pues cuando haga eso, se cuente 1. El contador que había mencionado anterior. Significa que se recogió una caja y se puso en la otra banda transportadora. Por lo tanto, luego Y3 es decir, este solenoide de acá le va a enviar la señal a esta válvula para que retome a S4. Cuando haga eso, la siguiente acción va a estar condicionada porque Y1 está condicionada por S4, en donde S4 significa que el cilindro de simple efecto está en su posición inicial y por lo tanto Y2, luego sigue la acción Y2 se va a activar. Es decir, este solenoide de aquí va a enviar la señal a la válvula 5.2 modificada para que cuando esté en S3 se retome a su posición inicial, es decir, S2. Entonces, al salir de ese macro, va a estar la siguiente transición de que si SA2, es decir, el obturador está activado, es decir, que está acá en su posición inicial, pues la siguiente acción va a ser que sea 0. Y aquí se va a diverger, es decir, es un OR, en donde si es menor a 4, este contador vuelve a ser empezar desde el macro 1. Si es mayor a 4, eso significa que se va a activar la banda transportadora 2, ST2 de acá, y va a estar activada durante 5 segundos y luego se va a apagar. Ahora, para la simulación, aquí inicia, coge una caja, se transporta hacia otra banda, deja la caja y nuevamente inicia en su posición. Aquí sintió otra caja, vuelve a hacer el mismo movimiento, se quita el sensor de proximidad, se va a otra banda, deja la caja. Y como pueden ver, se vuelve a activar la banda transportadora 1. Aquí está la activación de la banda transportadora 1. Recogió la caja, se desactivó el sensor de proximidad y lo lleva nuevamente a la otra banda y le toma su posición inicial. Aquí el conteo es que ya van 3 cajas. Por lo tanto, en la cuarta caja llega, la recoge, lo deja en
la otra banda transportadora y se va a activar la banda transportadora durante 5 segundos y luego eso se va a apagar. Si se quiere iniciar el programa, pues puede observar, vuelve a iniciar y el contador va en cero. Se te restea automáticamente. Y ya, y volvió a contar una caja.